Hace poco hablamos acerca de los peores fracasos de Hollywood, refiriéndonos específicamente a las pérdidas millonarias que habrían hundido carreras y llevado a la quiebra algunos estudios. Pero en esta ocasión tenemos algo todavía más doloroso, y es que son muchísimas las franquicias que han intentado iniciar una saga cinematográfica propia, pero a pesar de la mayoría contar con una enorme base de fanáticos y también grandes presupuestos, simplemente fueron tan malas o intrascendentes, amén de un montón de cosas más, que todos decidieron fingir que nunca existieron. Claro, como todo, algunas son recordadas con mucho cariño, pero te sorprenderá saber cuáles eran los planes originales que tenían para todas ellas. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Antes de comenzar debemos aclarar que la cantidad de franquicias que se vinieron abajo antes de comenzar es absurdamente grande, valga la redundancia. Estaré hablando sobre algunas de ellas en Reels y en TikTok, reservando para este video las 10 más impresionantes o decepcionantes, sin repetir aquellos fracasos en taquilla que ya te contamos en un video anterior. Spawn. La mayoría de los que están en este canal conocen quién es Spawn, pero por si acaso eres muy joven o conoces de forma muy superficial la cultura de los cómics, te lo cuento. El personaje Spawn es un antihéroe, la versión edgy que todo el mundo quería y necesitaba en los años 90 y que respondía a las ganas de los fanáticos por ver acción, sangre y violencia en un héroe que busca luchar por la justicia. Fue creado por Todd McFarlane, dibujante y escritor quien trabajó durante algunos años en Marvel, específicamente con Spider-Man, creando historias memorables y diseños que hoy en día todavía siguen marcando la mitología del héroe. Y esto no lo decimos a la ligera. Todd dejó una enorme huella en la historia de Spider-Man, pues dio vida a su némesis, el simbionte Venom, esto en el año de 1988, por lo cual muchos fanáticos encuentran parecidos entre este y su personaje más famoso creado fuera de Marvel un par de años más tarde, Spawn. Y es que después de dejar Marvel Comics junto con otros artistas, fundó Image Comics, donde publicó su propia historia, Spawn, la cual rompió todos los récords existentes para cualquier cómic independiente, vendiendo más de 1,5 millones de copias. De hecho, hoy en la actualidad todavía sigue ostentando este récord. Los fanáticos de cómics quedaron cautivados con este diseño, que, de la mano del mismo dibujante, lucía muy similar a Venom, pero con mejoras que lo dotaban de rudeza y aires demoníacos, pues de hecho el personaje es un simbionte diabólico. Hellspawn fue creado para encontrar al comandante perfecto que dirige a las tropas del infierno, para liberar la batalla final en contra del cielo en el próximo fin del mundo. Por lo cual elige al agente de la CIA, I. Simmons, recientemente asesinado a traición por un compañero de trabajo que lo quemó vivo. Superfuerza, resistencia ilimitada, poderes demoníacos, transformar su cuerpo en cualquier cosa y la necesidad de hacer justicia por cuenta propia, esto sin importar los daños a la propiedad, además de una legión de fanáticos cada vez mayor, son cosas que le daban un potencial perfecto para iniciar su propia saga cinematográfica, esto al nivel de las grandes empresas como Marvel. Por eso es por lo que apenas 5 años después de su creación, en 1997, tuvo su propia película. Producida y distribuida por New Line Cinema, contó con un presupuesto total de $40 millones, que en su mayoría fueron destinados a los efectos visuales de la misma. Y es que a pesar de tener grandes escritores entre los que dieron forma a los cómics de Spawn, como el mismísimo Alan Moore, para la película decidieron invertir la mayor cantidad de recursos en los efectos visuales y no en la calidad de la historia o la narrativa. Industrial Light and Magic se encargó de ellos y lo hizo bastante bien para la época. Pero contrastando con la calidad del guión, los críticos y la audiencia menospreciaron los avances que desgraciadamente envejecieron bastante mal y ahora nos parecen horribles. Los fanáticos quedaron bastante decepcionados, la verdad. El protagonista fue Michael Jai White, actor y artista marcial conocido por sus apariciones en Full Contact y en Soldado Universal. Pero además también aparecieron otras grandes estrellas como John Leguizamo o Melinda Clarke. Y ahora hablando de la taquilla, la verdad le fue bastante bien, duplicando la cifra inicial con la cual se realizó y asegurándose de esa forma el inicio de una franquicia cinematográfica. Pero al parecer las malas críticas sí molestaron al creador del personaje, quien desde el año 2004 aseguró que estaba trabajando en otra película de Spawn, la cual se pensaba sería la secuela, pero más tarde reveló que se trataría más bien de un reinicio, olvidándose por completo de esa antigua película del 97. Todd desde entonces se ha encargado del guión, de recuperar los derechos de distribución y también de creación para cine, además de convencer al actor Jamie Foxx de protagonizarla y de asociarse con Blumhouse Productions para conseguir la mayor calidad posible. Pero después de eso pasaron 10 años hasta que confirmó
que por fin, después de tanto tiempo, tenía listo el guión. Ya en el año 2014 presentó más de 90 páginas con una historia más madura, cruda y oscura que la película anterior. Pero después, algunos años en el futuro, en el año 2019, se tenía previsto comenzar con la filmación, pero se retrasaron por temas de presupuesto. Y después vino la pandemia, y ahora que las restricciones ya han bajado, comenzaron las huelgas de guionistas y de actores, por lo cual ya han pasado 20 años desde que comenzó a trabajar en el reinicio y no ha sido posible concretar su visión. ¿Va a lograr Spawn algún día comenzar una franquicia cinematográfica digna? Meteoro. Los estudios siempre están intentando analizar el mercado, y como si se tratasen de cazatalentos, se acercan a las licencias que encuentran con potencial de generar grandes cantidades en taquilla. No importa si se tratan de nuevas licencias o tan viejas como la serie animada Meteoro, cuyo nombre original es Match Go Go Go, emitida en Japón desde el año 1967. Un anime clásico que se exportó con éxito a Occidente, capturando la atención de millones de familias en el siglo pasado. Los estudios de cine intentaron desde hace muchos años, específicamente desde 1992, llevarla al cine, pero por algún motivo las ideas planteadas nunca eran lo suficientemente buenas, cambiando decenas de veces de guionistas y también de directores. Y es que adaptar un anime a live action occidental nunca ha sido sencillo. Las culturas son muy diferentes, y encontrar el punto medio solamente podría hacerlo una persona muy adentrada en el tema. Y es por eso que no fue sino hasta que las hermanas Wachowski demostraron su talento para crear oro en el cine con la franquicia de Matrix, que Warner decidió encomendarles la aparentemente imposible misión de traer a Meteoro al cine. Después de todo, ellas eran fanáticas del anime y habían logrado una transición exitosa de muchos elementos de este al cine occidental con Matrix, y después de mucho trabajo, en el año 2008, por fin vio la luz del día, lo que Warner veía con enorme potencial de convertirse en la siguiente franquicia exitosa en la gran pantalla, con un elenco medianamente conocido y un presupuesto enorme detrás, además de las hermanas Wachowski a la cabeza. Su estreno fue bastante satisfactorio, atrayendo a los adultos que eran fanáticos del anime cuando eran niños, pero tuvo problemas para conectar con las audiencias más jóvenes. La película tradujo de forma bastante literal muchos de los comportamientos y acotaciones del anime, con expresiones y estilos dramáticos muy exagerados y pintorescos, además de escenas de acción extravagantes y sumamente irreales. Las audiencias no conectaron con esta visión, y se recomendó pobremente, siendo un fracaso rotundo en la taquilla, y cancelando cualquier idea de secuelas que Warner se hubiera hecho. Hoy en día es considerada como un clásico de culto, una joya incomprendida y una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Pero a pesar de eso, Warner prefiere mantenerla oculta y no presumirla tanto. Jupiter Ascending. Nuevamente vamos con las hermanas Wachowski, porque apenas un año después del fracaso de Meteoro, Warner volvió con ellas para pedirles un enorme favor. Sus esperanzas en que las directoras podrían crear algo gigante todavía no habían bajado. Se entendía que Meteoro era una propiedad intelectual ajena, y Warner tenía la plena intención de pedirles la creación de una nueva IP y una franquicia original. Esto para el inicio de otra saga cinematográfica equiparable al éxito que había sido Matrix. Entonces, basándose en su libro favorito, La Odisea y El Mago de Oz, Lana escribió el borrador de la primera película, Jupiter Ascending. Su intención era desmitificar la figura de los héroes de ciencia ficción, creando de esa forma una heroína fuerte, valiente e inteligente, la cual terminó siendo interpretada por Mila Kunis, acompañada de su fiel protector, que al igual que Dorothy del Mago de Oz, quien tiene a su perro Toto, este sería Caín, interpretado por Channing Tatum. Y ambos protagonistas embarcarían en una aventura de ópera espacial, con arte renacentista y gótico. La historia es algo extraña y de forma intencional, transformando conceptos arquetípicos y clichés de las películas de acción y sci-fi en algo ligeramente más surreal. Las élites extraterrestres de transhumanos crearon a nuestra especie para extraer de nosotros un suero de juventud que es utilizado para las grandes élites adineradas del espacio. Júpiter tiene el mismo ADN que la antigua reina de la Tierra, y Caín, un soldado espacial, la defiende de los alienígenas que intentan asesinarla para quedarse con el planeta. Pero más allá de la sumamente criticada historia y guión encarecido, los esfuerzos se vieron enfocados completamente en la innovación de efectos visuales y también las escenas de acción, utilizando incluso botas antigravedad reales para las secuencias de Channing Tatum volando, y una rigurosidad extrema para ofrecer un gran espectáculo. Por eso es que el presupuesto inicial de 120 millones se elevó hasta 210 millones, algo escandaloso para Warner, que perdía cada vez más la confianza en esta película.
Ninguna proyección de prueba funcionó y retrasaron su estreno varias veces, pasando de julio del 2014 hasta mediados del 2015. Posteriormente, el rendimiento en taquilla fue pésimo, no logrando recuperar lo invertido, y las audiencias, al igual que la crítica especializada, estuvieron de acuerdo y compartieron la misma opinión para variar. Visualmente es entretenida, pero nadie disfruta verla. Eragon. Este caso en particular resulta algo triste, porque estamos hablando de una novela de fantasía que fue creada por un talentoso joven de 15 años, y que, publicado en una editorial pequeña e independiente, llamó tanto la atención que llegó a convertirse en un bestseller en el año 2002. 20th Century Fox rápidamente puso los ojos en esta joven promesa y el potencial de competir en contra de otras grandes películas contemporáneas inspiradas en novelas de fantasía, como la saga del Señor de los Anillos, que estaba arrasando en la taquilla, logrando estrenar una película de un presupuesto enorme apenas 4 años después de la publicación del primer libro. Eragon llegó al cine en el año 2006 y logró llamar la atención de muchas audiencias, conectando rápidamente con los jóvenes y también ganándose el respeto de los adultos. Además, duplicó el presupuesto inicial y presentó efectos visuales que todavía hoy en día lucen geniales, pero la crítica especializada destrozó la película, dándole una aprobación del 16% en Rotten Tomatoes, además del enojo de los lectores de las novelas por haber cambiado abruptamente algunas cosas de la historia al simplificar la trama, algo obligatorio en todo tipo de adaptación. Pero gracias a su buen rendimiento en taquilla y la publicación constante de novelas que continuaban la historia, 20th Century Fox ya estaba trabajando en la secuela, pero canceló todo al hacerse populares las malas críticas de la prensa, truncando de esa forma el inicio de una saga cinematográfica con mucho potencial. Actualmente, 20 años después, Disney está trabajando en una serie para streaming y posiblemente puede concretarse esta franquicia en live action. Chaos Walking. Como ya hemos hablado en otros videos, los futuros distópicos fueron sin duda una moda muy contundente en el cine y la literatura. Grandes clásicos como Robocop, Terminator o Mad Max los hicieron populares, mientras que los Juegos del Hambre, Elysium, Maze Runner o incluso el libro de Eli mantuvieron la emoción de las audiencias en la década pasada. Pero esos días han quedado muy atrás. Ready Player One del 2018 o Máquinas Mortales del mismo año fueron de las últimas entregas cinematográficas que consiguieron algo de taquilla de ese tema. Pero la película Chaos Walking, protagonizada por Tom Holland y Daisy Ridley, las dos más grandes figuras juveniles de la época al protagonizar Spider-Man y las secuelas de Star Wars, no consiguieron llegar a tiempo para alcanzar el interés del público. Lionsgate consiguió los derechos de una de las novelas juveniles de futuros distópicos más conocidas allá por el año 2008, invirtiendo en las licencias para adaptar la trilogía completa, comenzando de esa forma con la película Chaos Walking, pero no fue sino hasta el año 2013 que comenzaron con la producción, encontrándose con algunos obstáculos, cambiando constantemente de director y también rehaciendo el guión. Y en el año 2016 consiguieron por fin firmar con Tom Holland y también con Daisy Ridley, quienes venían directamente de protagonizar grandes películas de las franquicias más importantes de Disney. Posteriormente contrataron a Mads Mikkelsen, a Demian Bichir e incluso a Nick Jonas, y la cinta terminó de filmarse en el año 2017, pero debido a constantes problemas en el montaje final y malos resultados en proyecciones de prueba, realizaron fotografía adicional en el año 2018 e inicios del 2019, esto para agregar escenas que compusieran un poco la película. Por ende, cambió su fecha de estreno del 2019 hasta el 2021, pero no fue precisamente por la pandemia. Antes de eso ya habían retrasado la película por no estar muy seguros del resultado final. Entonces, 5 años después de haberla terminado por completo de filmar, fue estrenada con la reapertura de las salas de cine de todo el mundo, con un bajísimo interés de las audiencias, quienes ya no estaban interesadas en ver un nuevo mundo posapocalíptico ni futuros distópicos, porque todos habíamos vivido uno con la cuarentena y con la pandemia. Para terminar, las críticas también fueron malas y muy duras, cancelando por completo cualquier posibilidad de continuar con esta saga. If you want to protect the girl, you have to leave now. Universo cinematográfico de Valiant Comics. Vin Diesel es un imán de producciones millonarias, o eso se cree, al haber encabezado durante muchos años la saga de Rápidos y Furiosos, pero también se sabe que tiene gustos raros a la hora de elegir aventurarse en proyectos cinematográficos. Al mismo tiempo que Marvel había logrado consagrar su universo cinematográfico allá por el año 2015, la editorial de cómics Valiant informó que estaba preparando algo muy similar, con Sony Pictures interesada en hacer una primera fase con 2 películas individuales, 2 grupales y un crossover para sus personajes. 2 de estas películas serían
para Bloodshot y las otras 2 para Harbinger, mientras que la película crossover sería el enfrentamiento entre ambos bandos. Vin Diesel haría de Bloodshot y debutaría en este inicio del universo cinematográfico de Valiant Comics. Bloodshot es un militar resucitado con nanobots que le otorgan superfuerza, regeneración y es engañado con la supresión de recuerdos para cumplir con misiones específicas. Y sí, la historia suena muy trillada y muy familiar, pero la base de fanáticos de sus historias es bastante amplia, y apreciaban que el verdadero valor de las historias estaba en el desarrollo del personaje dentro de los cómics. Entonces, con un presupuesto autorizado de 45 millones, Bloodshot quizá pudo haber sido un éxito, pero este es de los pocos casos que sí fue afectado por la pandemia, porque Sony no retrasó el estreno ni tampoco lo adelantó, lo lanzó justamente un par de días antes de que se desatase la emergencia mundial. El 13 de marzo del año 2020 llegó a las salas de cine solamente para ser proyectada para muy pocas personas que eran nada precavidas y posteriormente ser sacada de la cartelera por la clausura de las salas de cine. Entonces solamente logró recaudar 37 millones y tampoco destacó en su posterior lanzamiento en formato digital, pero esto quizás se debió a la enorme confusión que se vivía en aquellos años. Eran tiempos muy caóticos. Por lo pronto se sabe que este universo cinematográfico está en pausa, pero probablemente ya haya sido completamente cancelado, y Sony no vio necesario avisarle a nadie. También estaba en desarrollo una serie para televisión con los hermanos Russo sobre los personajes Quantum and Woody, y otra más sobre el Dr. Mirage que llegaría a CW, pero poco o nada se ha actualizado desde entonces. Sure about that? Revenge is what makes a man like you. El universo oscuro de Universal. Debemos admitir una cosa, y es que por más trillado que suene ahora mismo, un universo compartido de monstruos y clásicos del cine de terror es algo en teoría interesante. Universal Pictures, hambriento de dinero como todos los demás estudios, analizó el éxito de Disney y de Marvel Studios. Esto con su nuevo concepto de unificación de películas, las cuales compartirían historias entrelazadas de vez en cuando para entusiasmar a las audiencias a consumir todos los productos. Pero al no tener las licencias de héroes, de historietas, ni tampoco de una gran variedad de personajes de videojuegos, tomaron aquellos personajes que les pertenecían desde hace casi 100 años, o en ocasiones más. Los monstruos clásicos del cine, la momia, Frankenstein, el hombre invisible, todas las recreaciones de grandes clásicos literarios escritos por Mary Shelley o H.G. Wells, y decidieron debutar con La momia, protagonizada por Tom Cruise. Anunciaron que crearían este universo en el año 2017, con fotografía grupal y todo. Este se llamaría el Universo Oscuro, el cual, en lugar de ser de terror, como sus monstruos lo indicarían, sería más bien de acción y aventuras, al igual que lo era Marvel, y tendría a Russell Crowe, Tom Cruise, protagonizando La momia, a Johnny Depp haciendo del hombre invisible y a Javier Bardem haciendo de Frankenstein, además de una película de la novia de Frankenstein que se estrenaría en teoría en el año 2019, cosa que sabemos no pasó. De hecho, esta es la lista completa de proyectos que tenían prevista: La momia en el año 2017, La novia de Frankenstein en el 2019, una película sobre el monstruo de la Laguna Negra, El hombre invisible, otra cinta sobre Van Helsing, una película sobre el hombre lobo, la cinta de Frankenstein de Javier Bardem, otra película sobre Drácula, una sobre el fantasma de la ópera, y también planeaban una más sobre el jorobado de Notre Dame. Pero ¿por qué no se concretó esta extraña franquicia? Sinceramente, por la poca paciencia y demasiadas altas expectativas de Universal, pues apenas inaugurándolo con la película de La momia en el año 2017, después de invertir un total de 125 millones, recaudaron 407 millones en todo el mundo. Es decir, la película no fue un fracaso. Al tratarse de una película inicial de este universo, era de esperarse una taquilla similar. Tomemos en cuenta que la primera película de Iron Man se hizo con 150 millones y recaudó poco más de 500, un rendimiento muy parecido. Pero la crítica, una vez más, es la que terminó de hundir los sueños de mucha gente, aplastando a La momia y dándole críticas muy negativas. Viendo esto, guionistas e involucrados abandonaron el barco cuanto antes, incluso Johnny Depp, y Universal decidió disolver el plan. Incluso sacaron un juego plataformero que formaba parte de la historia de La momia. Estaban muy preparados inicialmente para esto. Pero debemos destacar que este universo ya estaba condenado al olvido, porque la verdadera primera película era originalmente Drácula Untold Story, pero por algún motivo minimizaron su conexión y decidieron sacarla del universo. Until she has remade our world into her own. La materia oscura.
Las novelas juveniles siempre han sido buena fuente de inspiración para los estudios que intentan traer la siguiente saga cinematográfica exitosa, pero es triste cuando no logran pasar de la primera película, más aún cuando las novelas tienen un fandom tan grande. La Materia Oscura es el mejor ejemplo de ello, pues después de años de haberse mantenido líder en ventas, no logró ver reflejado su éxito en el cine, ya que La Brújula Dorada del año 2007 se vio embestida por protestas religiosas que no estaban de acuerdo con ciertos mensajes anticristianos de la novela, y terminó suavizando por completo su tercer acto y mensajes de la cinta, haciendo más infantil la adaptación al cine y afectando por completo su rendimiento. New Line Cinema invirtió bastante dinero en esta cinta, 180 millones que para la época suponían una cantidad extraordinaria, filmando en Noruega, Estados Unidos, Inglaterra y Suiza, además de contar con un elenco brutal entre Nicole Kidman, Eva Green, Ian McKellen, Christopher Lee e incluso Daniel Craig. Su recaudación final fue de 372 millones, pero las polémicas en las cuales se vio envuelta sepultaron la decisión de continuar o no con esta franquicia, aunque debemos aclarar que sí ha gozado de buena aceptación en estos últimos años, y la adaptación a serie también ha tenido un muy buen rendimiento. Dune. En el video de los peores fracasos en la taquilla de la historia del cine, hablamos sobre una de las novelas serializadas más importantes de los últimos siglos, la cual no ha logrado ser adaptada al cine de forma satisfactoria, quizá debido a su complejidad o a lo enorme de su mundo. En esa ocasión hablamos sobre John Carter y la saga marciana, pero sin duda no es la más importante, pues otra obra de mayor complejidad todavía ha visto el mismo destino al mostrar problemas constantes a la hora de intentar ser adaptada al cine. Dune de Frank Herbert es la obra de este género más importante de la historia, pues de una forma colosal trajo elementos que se han quedado como recursos para la ficción, como los tópicos de personajes que son los elegidos por leyendas, dramas futuristas y tecnológicos, además de la construcción obsesiva del entorno y un universo propio. Actualmente está teniendo una saga muy exitosa en el cine, dirigida por Denis Villeneuve y también protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, pero no ha pasado de la primera película, a pesar de tener en puerta la secuela, la cual acaba de ser retrasada un par de meses y todo cuelga de un hilo, además de ver muy lejana la culminación de parte importante de la novela. De hecho, tomemos en cuenta que la primera película estrenada en el año 2021 adapta solamente la primera parte de la novela, siendo apenas la punta del iceberg. Se esperaba su estreno para el 20 de noviembre del año 2020, pero sabemos que esto no es lo que pasó. Se retrasó a causa de la pandemia y terminó llegando hasta el 2021, alcanzando una recaudación total de 400 millones y tomando en cuenta que su presupuesto es de 165, es evidente que otros estudios como Universal habrían optado por abandonarla. Pero Legendary Pictures sigue firme y convencida de que va a poder continuar con esta saga, la cual desde siempre ha visto dificultades para ser distribuida en el cine, pues tomemos en cuenta que el primer intento fue del director Alejandro Jodorowsky, quien intentó adaptarla en el año 74 y, según el mismo artista, intentaba unificar a Mick Jagger, Orson Welles, Salvador Dalí y a H.R. Giger, además de Pink Floyd, existiendo material de storyboard sobre esta cinta. Pero los estudios le dijeron a Jodorowsky que tendría solamente 2 horas de filmación y nada más, algo que no le gustó para nada porque el cineasta, para poder adaptar toda la complejidad de la obra, esperaba tener 10 horas o 12 horas de película. Algo inconcebible realmente. Más adelante, el aclamado director David Lynch logró traerla a la pantalla grande, esto en 1984, utilizando como estrategia para reducir los gigantescos gastos de producción filmar en México, específicamente en los estudios Churubusco. David Lynch filmó con una logística bastante mala, con 53 personajes en pantalla, 20.000 extras, 4 planetas distintos, 70 decorados por construir, 900 hombres y mujeres trabajando como parte del equipo, sin olvidar mencionar que 200 de esos hombres se pasaron meses limpiando el desierto. Además, intentar sintetizar una enorme saga como esa solamente en 2 horas hizo que la historia no se entendiera, teniendo que añadir muchos recursos para acelerar la historia. Pero finalmente nada pudo rescatar el fracaso de esta película de David Lynch. Donde los poderosos es un genocidio. Deja en los comentarios cuál de todas estas sagas te hubiera gustado que se concretase de forma exitosa. Y ahora sí nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.